En la época en que Hollywood construía sus leyendas con sangre, sudor y huesos rotos, los actores no fingían el peligro, lo vivían. Sin dobles, sin pantallas verdes, solo músculo puro, precisión milimétrica y una caída mortal acechando justo fuera de cámara. Un paso en falso significaba una columna vertebral rota. Un salto mal sincronizado, y los titulares podrían haber sido un obituario. Estos no eran trucos hechos para el espectáculo, eran momentos de vida o muerte, capturados en película para siempre. Hoy vamos a hablar sobre las leyendas de Hollywood antiguo que arriesgaron sus vidas, realizando acrobacias antes de que existiera el CGI. Buster Keaton. La línea entre la valentía y la locura se desdibujaba cada vez que Buster Keaton se paraba frente a la cámara. En una época en la que los efectos especiales se creaban con ingenio, no con software digital, Keaton convirtió el peligro en arte. En Steamboat, Bill Jr. se quedó quieto mientras la fachada de una casa de 2 toneladas se desplomaba a su alrededor, con solo un hueco de ventana perfectamente medido manteniéndolo con vida, un error de cálculo, y habría sido aplastado al instante. Su comedia física no era solo slapstick. Estaba diseñada con precisión matemática y una resolución temeraria. En Sherlock Jr., saltó a los manillares de un tren en movimiento, fracturándose el cuello en el proceso. Sin embargo, no lo supo hasta años después. Para The General en 1926, Keaton orquestó una escena donde un tren de tamaño completo colapsó desde un puente en llamas hacia un río, costándole al estudio $42,000, convirtiéndola en la escena individual más cara en la historia del cine mudo en ese momento. Keaton insistía en la autenticidad. No dependía de dobles de acción, acolchados o cables de seguridad. Su razonamiento era simple. La cámara no mentía. Su fisicalidad se convirtió en su sello, y cada moretón contaba una historia. En una época antes de las regulaciones de OSHA o los coordinadores de acrobacias, Keaton dependía del tiempo, la conciencia espacial y un sentido de calma que hacía que sus actos temerarios parecieran fáciles, pero no lo eran. Cada caída, cada escalada, cada salto venía con un riesgo real, y las lesiones se acumulaban. Para principios de la década de 1930, su cuerpo había recibido tal paliza que incluso caminar derecho algunas mañanas era un desafío. El legado de Buster Keaton no se encuentra solo en sus expresiones imperturbables o su sentido del humor. Vive en cada hueso roto y en cada riesgo no calculado que tomó para entretener a un público que nunca supo cuán cerca estuvo de desaparecer de la pantalla para siempre. Harold Lloyd. A diferencia de muchos de sus colegas, Harold Lloyd no llevaba su personalidad temeraria a flor de piel, pero sus acrobacias estaban entre las más peligrosas jamás filmadas. En 1919, Lloyd perdió el pulgar y el índice de su mano derecha durante una sesión publicitaria que involucraba lo que él pensaba que era una bomba de utilería. Esta explotó, casi costándole la vista y terminando con su carrera. En su lugar, regresó con un guante protésico y continuó realizando acrobacias que desafiaban la lógica. En Safety Last, colgó famosamente de las manecillas de un reloj enorme a 12 pisos sobre el tráfico de Los Ángeles. No había arneses de seguridad, ni redes, solo un colchón varios pisos abajo, y eso solo para 1 o 2 tomas. La mayoría eran reales. Lloyd hizo la escalada él mismo usando un conjunto de fachadas de edificios, colocadas ingeniosamente en los tejados, diseñadas para dar la ilusión de un solo rascacielos. Lo que el público no veía era que un solo desliz podía haber llevado a la muerte instantánea. El compromiso de Lloyd con el realismo rozaba la obsesión. Creía que la comedia tenía más impacto cuando las apuestas eran reales, y para él, siempre lo eran. En Never Weekend, se balanceaba en vigas de construcción con nada más que aire debajo de él. En Feet First, repitió la escalada en la azotea, esta vez con sonido, añadiendo una nueva capa de peligro debido al equipo más complejo. A lo largo de su vida, Lloyd soportó el costo físico de su ambición. Las lesiones en su mano limitaron su fuerza de agarre, pero entrenó incansablemente para ocultar la limitación. Su valentía no era tan llamativa como la de Buster Keaton, ni tan pública como la de Douglas Fairbanks, pero era igual de real. Demostró que el verdadero peligro podía llevar una sonrisa y un sombrero de paja, y aún así dejar a la audiencia sin aliento. Douglas Fairbanks. Douglas Fairbanks no solo inventó al héroe aventurero, él lo encarnó. Antes de las espadas CGI y las pantallas verdes, Fairbanks saltaba desde balcones, escalaba muros de castillos y esgrimía con la agilidad de un atleta entrenado. En La marca del zorro, Robin Hood y El ladrón de Bagdad realizó casi todas sus propias acrobacias, coreografiándolas con la gracia de un bailarín y la audacia de un doble de acción. Fairbanks no tenía formación formal en acrobacias, pero su experiencia atlética le dio una ventaja. Se entrenó en gimnasia, esgrima y equitación, adaptando sus papeles para que coincidieran con sus habilidades físicas.
Al escalar enormes sets en El Pirata Negro, utilizó sistemas de aparejos ocultos de su propio diseño, muchos de los cuales se convertirían en estándar en la industria cinematográfica décadas más tarde. Él era conocido por ensayar durante horas, refinando cada movimiento hasta que pareciera espontáneo en pantalla. La escala de sus producciones también aumentaba el peligro. Escenarios gigantes, equipos sin probar y acrobacias experimentales significaban que no había segundas tomas si algo salía mal. En una secuencia de Robin Hood, Fairbanks salta de un balcón alto y rueda por una serie de plataformas de madera antes de colgarse de una cuerda sin doble. Se dice que los miembros del equipo contuvieron la respiración cada vez que la cámara comenzaba a rodar, sin saber si saldría ileso. La devoción de Fairbanks por la acción práctica sentó las bases para la futura coreografía de acrobacias. Su audacia no era imprudente, era calculada, refinada y artística. Sin embargo, con cada película, el riesgo aumentaba. Sabía que el público esperaba espectáculo y lo ofrecía a costa de su propia seguridad. Cuando se retiró del foco de atención, Fairbanks no solo había dado forma al género de acción, había redefinido lo que significaba ser un protagonista, Yakima Canute. Antes de que existiera el término coordinador de acrobacias, Yakima Canute ya estaba revolucionando el arte del peligro. Un antiguo campeón de rodeo convertido en pionero de Hollywood, Canute era el hombre al que los estudios llamaban cuando la acrobacia era demasiado arriesgada para cualquier otra persona. Su nombre aparecía en los créditos de más de 300 filmes, pero su verdadero legado estaba escrito en moretones, costillas rotas e historia cinematográfica. En la dirigencia, realizó una de las acrobacias más peligrosas jamás filmadas, saltando de un caballo galopante a un equipo de 6 más, luego bajándose entre ellos, mientras la dirigencia tronaba detrás de él, sin cables, sin trucos, solo sincronización y habilidad pura. Ese truco sería recreado más tarde por el doble de Harrison Ford En busca del arca perdida, pero Canute lo hizo sin equipo moderno de seguridad. Desarrolló sus propios dispositivos de seguridad, incluyendo el Running W-Rig para hacer tropezar a los caballos sin herirlos, y el Breakaway Stirrup para evitar que los jinetes fueran arrastrados. Aún así, sufrió múltiples contusiones, un colapso pulmonar y una fractura compuesta que casi acabó con su carrera. Después de ser aplastado durante el vuelco de un carro, Canute pasó semanas en tracción, solo para regresar al set con un bastón y una sonrisa. A pesar de estos riesgos, Canute rara vez se llevaba el crédito. A menudo doblando para estrellas como John Wayne, aportó realismo a las secuencias de acción sin entrar él mismo en el foco de atención. Más tarde, pasó a dirigir la segunda unidad, coreografiando batallas para Ben-Hur y el Cid. La icónica carrera de cuadrigas en Ben-Hur. Todo eso fue obra de Yakima, diseñado, cronometrado y parcialmente realizado por el hombre que prácticamente inventó el trabajo de acrobacias moderno. Lo que diferenciaba a Canute no era solo su disposición a enfrentar la muerte, era el método detrás de la locura. No solo realizaba acrobacias, creó un sistema para sobrevivirlas, una escena atrevida a la vez. Errol Flynn. Para el público, Errol Flynn era el aventurero romántico por excelencia, encantador, audaz y heroicamente sin esfuerzo. Pero detrás de las pulidas actuaciones en Captain Blood y las aventuras de Robin Hood, Flynn era un hombre que llevaba su cuerpo al límite por la perfección cinematográfica. No se conformaba con actuar como un héroe, insistía en ser uno. Las escenas de esgrima de Flynn eran más que exhibiciones coreografadas. Se entrenó rigurosamente con espadachines de nivel olímpico para perfeccionar su juego de pies y técnica de espada. Los duelos en el Halcón del Mar y Robin Hood fueron filmados en tomas largas e ininterrumpidas, porque Flynn creía que el público debía ver que el peligro era real. Cuando cruzaba espadas con Basil Rathbone, literalmente saltaban chispas, y ninguno de los actores se contenía. Rathbone admitió más tarde que Flynn era el espadachín más temerario y entusiasta de Hollywood, pero el apetito de Flynn por el peligro se extendía más allá del manejo de la espada. Realizaba saltos desde balcones, persecuciones en azoteas y acrobacias a caballo, a menudo ignorando los consejos de directores y productores. Durante el rodaje de Murieron con las botas puestas, fue arrojado de un caballo y quedó inconsciente. También se fracturó costillas mientras filmaba una escena de pelea en una taberna y se negó a detener la producción. Sus travesuras fuera de cámara le ganaron una reputación de imprudente, pero en el set sus riesgos eran calculados. Flynn quería ser recordado no como un ídolo de matiné, sino como un intérprete físico que dio todo por el papel. A menudo chocaba con los agentes de seguros que intentaban restringir sus acrobacias, exigiendo una vez que se mantuvieran completamente fuera del set. A medida que su carrera progresaba y su cuerpo comenzaba a desgastarse, el trabajo de acrobacias de Flynn disminuyó, pero su legado como el temerario espadachín de Hollywood permaneció intacto. No solo actuaba en la época dorada de la aventura,
La vivía, espada en mano y el peligro siempre a un paso. John Wayne. John Wayne construyó su leyenda en el polvo y la arena de los westerns, donde verdaderos caballos, disparos reales y los lugares remotos dejaban poco espacio para la ilusión. Desde finales de la década de 1930 hasta la década de 1960, Wayne fue la cara de la justicia fronteriza y el hombre detrás de las acrobacias que dieron vida a esos papeles. Al principio de su carrera, Wayne realizó casi todas sus propias escenas de acción. En Stagecoach, galopó por el desierto sin doble, maniobrando senderos empinados y cruces de ríos. Para The Fighting Seabees, condujo una excavadora directamente hacia el fuego enemigo, una escena de batalla montada, usando explosivos reales y vehículos en movimiento. Nunca se estremeció, incluso cuando los escombros golpearon el parabrisas a centímetros de su cara. Wayne era una figura imponente con 1,93 m, lo que hacía que doblarlo fuera difícil. Su presencia física significaba que tenía que realizar la mayoría de las secuencias peligrosas él mismo, ya fuera peleando a puñetazos en un tren en movimiento, saltando de tejados o cayendo realmente de los caballos. Durante El Álamo, que también dirigió, Wayne insistió en ser parte de las escenas de batalla, incluso después de sufrir una dislocación de hombro. Se negó a usar un doble. Su dedicación a menudo tenía un costo físico. Para la década de 1950, décadas de caídas fuertes y quitación brusca le habían dejado con dolor crónico de espalda y lesiones en las rodillas. Aún así, siguió trabajando a pesar de ello. En el rodaje de The Undefeated, fue lanzado de un caballo y se fracturó 2 costillas, pero regresó al rodaje al día siguiente. John Wayne nunca se refería a sí mismo como un doble de acción, pero no tenía que hacerlo. Su presencia en pantalla, moldeada por lesiones reales y el polvo de lugares peligrosos, contaba la historia por él. No solo interpretaba a héroes, vivía como uno, ya fuera con las cámaras grabando o no. Steve McQueen. Steve McQueen nunca le pedía a nadie que hiciera algo que él mismo no haría, y en pantalla, eso significaba llevar todo al límite. Para cuando protagonizó La Gran Evasión, su reputación por realizar sus propias acrobacias de alto riesgo ya lo había convertido en una anomalía de Hollywood. No era solo un actor, era un corredor, un buscador de riesgos y un perfeccionista. En La Gran Evasión, la persecución en motocicleta de McQueen a través del territorio nazi se convirtió en una de las escenas más icónicas de la historia del cine. Entrenó durante meses con motocicletas Triumph para asegurarse de poder manejar cada salto, derrape y giro. Mientras que el salto final sobre la cerca, un salto sobre alambre de púas hacia territorio neutral, fue realizado por su amigo y doble de acción, Bud Ekins, McQueen hizo toda la conducción previa él mismo. El estudio tuvo que limitar sus acrobacias, porque seguía intentando hacer más de lo que era seguro. McQueen también insistió en conducir en Bullet, una película famosa por su persecución a alta velocidad por las calles de San Francisco. Las escenas se filmaron sin CGI, estabilización digital ni efectos especiales. McQueen alcanzó 110 millas por hora en tráfico real, ejecutando giros cerrados y derrapes con chillidos de llantas a través de intersecciones de la ciudad. En Le Mans, condujo autos reales a velocidades peligrosas, sufriendo quemaduras y lesiones en el camino. Fuera de cámara, McQueen también estaba comprometido con la adrenalina. Compitió en carreras reales, ganando en Sebring y terminando la baja 1000 en una moto. Sus papeles reflejaban su propia obsesión con la velocidad y el peligro. Cuando los directores le pedían que lo redujera, McQueen se negaba. El riesgo era parte de la actuación. Lo que hacía extraordinario su trabajo de acrobacias no era solo el peligro, sino el control. McQueen aportaba la precisión de un corredor entrenado y los instintos de un intérprete necio a cada escena. No interpretaba héroes de acción, los redefinía. Gene Autry. Mucho antes de la era de los dobles digitales, Gene Autry cabalgaba intensamente, cantaba fuerte y hacía sus propias acrobacias bajo el sol abrasador y horarios agotadores. Conocido como el vaquero cantante, la imagen pública de Autry era pulida y limpia, pero la realidad detrás de las escenas era mucho más dura. En un género que exigía persecuciones a caballo, estampidas de ganado y enfrentamientos en campo abierto, Autry se comprometió con el realismo con una determinación sorprendente. En sus primeras películas de la década de 1930 y 1940, Autry insistió en hacer su propio manejo, lazado e incluso la coreografía básica de peleas. Dominó monturas rápidas, trucos con el lazo y rodeos para la cámara. Durante el rodaje de En Viejo Monterrey, Autry fue arrojado de su caballo mientras intentaba una persecución a alta velocidad a través de un terreno rocoso. Se fracturó 2 costillas y continuó la escena sin cortar. El caballo de confianza de Autry, Champion, era casi tan famoso como él, y muchas de sus acrobacias se coordinaban sin dobles. Los dos realizaban elevaciones sincronizadas, paradas repentinas y galopes a larga distancia sobre terreno desértico irregular. En Melody Ranch, Autry navegó una escena de estampida con ganado real, casi siendo pisoteado después de resbalar en un charco de lodo.
Los informes del equipo muestran que la escena no se volvió a filmar porque Autry rechazó la atención médica e insistió en que la toma era perfecta. Incluso sus actuaciones musicales no estaban exentas de peligro. Muchas de ellas se filmaron en sets en vivo con llamas abiertas, pirotecnia volátil o instalaciones de escenario inestables. Durante una escena climática de incendio en The Singing Hill, una viga de madera colapsada lo esquivó por centímetros. Las películas de Autry podían ser alegres, pero el trabajo detrás de ellas no lo era en absoluto. Por cada coro de Back in the Saddle Again, había un moretón, una fractura o una cicatriz que lo hacía posible. El encanto vaquero era real, pero el riesgo también. Robert Mitchum. Robert Mitchum proyectaba una indiferencia fría en pantalla, pero esa despreocupación a menudo enmascaraba los riesgos reales que asumía tras bambalinas. Conocido por su imagen de tipo duro, Mitchum enfrentaba papeles físicamente exigentes en el cine negro, dramas de guerra y westerns, frecuentemente sin depender de dobles o especialistas. En La Noche del Cazador, Mitchum realizó una serie de escenas violentas en ríos y lagos durante rodajes nocturnos. La producción requería que atravesara corrientes fuertes y aguas turbias mientras cargaba a compañeros de reparto o luchaba en peleas coreografiadas. En una toma, una rama oculta bajo el agua perforó su bota y le cortó el pie. No salió de personaje. Continuó hasta que las cámaras dejaron de grabar. Más temprano, en Retorno al Pasado, Mitchum realizó una persecución sobre los azulejos mojados por la lluvia, en un tejado sin arnés. La escena terminó con él saltando de un edificio a otro, un salto real de 10 pies, capturado en una sola toma. El director lo llamó un milagro de sincronización, pero Mitchum solo se encogió de hombros y encendió un cigarrillo. También soportó numerosas lesiones mientras filmaba Heaven Knows, Mr. Allison. Durante escenas en la jungla del Pacífico, Mitchum fue picado por insectos venenosos, sufrió agotamiento por calor y una lesión en el hombro mientras cargaba equipo sobre roca de lava. Sin embargo, se negó a detener el rodaje o buscar tratamiento. Lo que hacía a Mitchum único era su actitud. Trataba el dolor como ruido de fondo, algo que se reconoce, pero no se le presta atención. Su estoicismo en la vida real se trasladaba a la pantalla, donde exudaba peligro sin necesidad de exagerarlo. Puede que no fuera llamativo o ruidoso con su trabajo de acrobacias, pero eso lo hacía aún más auténtico. Los riesgos que tomaba eran reales. Simplemente no veía el sentido de hablar de ellos. Tony Curtis. Tony Curtis nunca dejó que su imagen de galán lo distrajera de su compromiso físico con el cine. Aunque era mejor conocido por su carisma y su talento para la comedia, Curtis era discretamente intrépido cuando se trataba de papeles exigentes. En Trapeze se entrenó intensamente en barras aéreas y cuerdas altas, a menudo trabajando sin red y con un doble de acción mínimo. Lo que comenzó como un papel secundario se convirtió en una transformación física que requirió que Curtis realizara rutinas a nivel de circo bajo las calientes luces del estudio y aparejos precarios. El director de la película, Carol Reed, insistió en el realismo y Curtis no se echó atrás. Practicó técnicas de trapecio durante más de 6 meses, desarrollando el músculo y la precisión necesarias para ejecutar balanceos, atrapadas y giros en el aire. Aunque el coprotagonista Burt Lancaster era un exacróbata, Curtis era nuevo en el mundo del circo y estaba decidido a igualar la intensidad de Lancaster. Un fallo en una captura durante un ensayo dejó a Curtis con un hombro dislocado, pero continuó filmando con él parcialmente inmovilizado. Fuera del trapecio, Curtis realizó papeles llenos de acción que exigían agilidad y una sincronización exacta al segundo. En The Vikings, participó en combates de espada filmados en auténticos barcos largos, balanceándose en aguas abiertas. Durante una escena, casi fue arrastrado al fiordo helado después de que una pelea sobre una tabla montada salió mal. En el set, Curtis rechazó dobles de acción incluso durante escapes en tejados o secuencias bajo el agua, creyendo que la autenticidad del momento dependía de que el actor estuviera completamente presente. Curtis también realizaba sus propias acrobacias en Spartacus, incluyendo combates cuerpo a cuerpo filmados en terreno accidentado. Una escena involucraba deslizarse por una colina de esquisto afilado y caer en una pelea de espadas. Las abrasiones y moretones no eran solo maquillaje, eran parte del trabajo del día. Aunque rara vez presumía de su físico, Curtis se ganó un respeto silencioso en la industria por respaldar su estrellato con sudor, riesgo y una determinación cruda. Debajo de su interpretación suave y su encanto de matiné, había un intérprete que no temía arriesgar su cuerpo por una mejor toma, Burt Lancaster. Antes de convertirse en uno de los actores dramáticos más respetados de Hollywood, Burt Lancaster literalmente colgaba de cuerdas en el circo. Acrobata entrenado, aportó esa disciplina física y espíritu audaz a cada papel que interpretó, frecuentemente realizando acrobacias que la mayoría de los actores no se atreverían a intentar. Su formación no era una artimaña. Era la base de una carrera construida sobre la fuerza, agilidad y valentía escénica.
En The Crimson Pirate, Lancaster convirtió un rol de pirata juguetón en una exhibición de hazañas atléticas. Se balanceó desde los mástiles, saltó entre techos y se deslizó por cuerdas a decenas de pies en el aire, todo sin dobles de acción. El tono enérgico de la película ocultaba el peligro real de cada secuencia. En el set, los miembros del equipo a menudo expresó su preocupación por la insistencia de Lancaster en hacer su propio trabajo, pero lo desestimó, diciendo que confiaba en su propio tiempo más que en el de nadie más. Su entrenamiento en el circo también moldeó su actuación en trapecio, donde se asoció con Tony Curtis para ejecutar rutinas reales en el alambre alto. Aunque Lancaster no había sido acróbata a tiempo completo durante años, aún conservaba la fuerza central y la coordinación necesarias para realizar columpios, volteretas y atrapadas en el aire. Las escenas de entrenamiento en la película eran reales. El sudor, el esfuerzo y el riesgo, todos eran parte del proceso. En otras películas como Apache, Lancaster corría descalzo por el terreno desértico, escalaba acantilados y realizaba peleas a caballo, todo sin la ayuda de dobles. Se fracturó la mano en una escena, pero continuó actuando con un soporte oculto. Su negativa a apartarse de papeles físicamente exigentes lo convirtió en uno de los favoritos entre los directores que querían realismo sin depender de trucos de edición. Lancaster no solo interpretaba a héroes, entrenaba como ellos, luchaba como ellos y se movía como ellos. El peligro no era una ilusión, era parte de su compromiso de convertir la acción en arte. Tyrone Power. Tyrone Power cargó con el peso de la tradición de capa y espada sobre sus hombros, entrando al foco de atención en una época en que el manejo de la espada, la equitación y la precisión física aún eran centrales en las películas de aventuras de Hollywood. Desde el momento en que apareció en La Marca del Zorro, quedó claro que Power no estaba contento con simplemente parecerlo. Quería vivirlo. Para Zorro, entrenó durante meses con el maestro de esgrima Fred Cavins, quien también había trabajado con Douglas Fairbanks. Power desarrolló un tipo de esgrima fluida que hacía que las escenas de duelo se sintieran reales, chocando espadas con tal intensidad que los coprotagonistas frecuentemente se iban con moretones y pequeños cortes. Sus movimientos eran rápidos y precisos, y gran parte del juego de pies en sus secuencias de duelo era improvisado en el momento, confiando en el instinto en lugar del ensayo. Pero el manejo de la espada no era el único riesgo. En el Cisne Negro, Power realizó persecuciones en los techos de escenarios inclinados de barcos, participó en combates cuerpo a cuerpo en espacios reducidos y escaló aparejos sin arnés. Durante una toma, una tabla suelta lo hizo caer sobre un montón de cajas, afortunadamente sin lesiones, pero el impacto fue lo suficientemente fuerte como para detener la escena de golpe. Incluso en papeles con menos acción, Power insistía en realizar cualquier escena que involucrara esfuerzo físico. En Capitán de Castilla, montó a caballo a través de estampidas y terreno fangoso mientras empuñaba armas de acero reales. Las cuentas del estudio revelan que rechazó a los dobles de acción excepto cuando era absolutamente requerido por el seguro. Aunque era conocido por su elegancia y apariencia impactante, Power nunca rehuyó el riesgo. Su aplomo ocultaba una rigurosa ética de trabajo y una disposición a hacer lo que el papel requería, sin importar el peligro. Sus actuaciones no se trataban solo de elegancia, se trataban de valentía. Clint Walker, con una estatura de 6 pies y 6 pulgadas y construido como una estatua, Clint Walker era una anomalía física en el Hollywood de la Edad de Oro. Pero más allá de su imponente figura, era un hombre que no temía ponerse en peligro real. Conocido principalmente por su papel como Cheyenne Bodie en la serie de larga duración del oeste, Cheyenne, Walker realizaba la mayoría de sus propias acrobacias, a menudo sin permiso y siempre sin quejarse. El tamaño de Walker hacía casi imposible el uso de dobles de riesgo. Pocos hombres igualaban sus proporciones, y ninguno tenía su combinación de fuerza y gracia. Durante una escena de pelea en Cheyenne, tacleó a un ladrón de caballos y rodó por una colina llena de maleza afilada. El equipo descubrió después que Walker se había desgarrado músculos en el hombro, pero terminó la escena antes de ver a un médico. En un incidente infame durante una escena de rafting para la noche del Grizzly, Walker fue arrastrado río abajo después de que la balsa volcara. Golpeó un tronco sumergido y fue arrastrado bajo el agua. El elenco y el equipo temieron que se hubiera ahogado. Resurgió segundos después, ensangrentado y jadeando, pero se negó a detener la filmación. La toma quedó en el montaje final. Fuera de cámara, sobrevivió a un accidente casi fatal en 1971, cuando un bastón de esquí le atravesó el pecho y el corazón. Los doctores declararon que era un milagro que sobreviviera. Menos de 2 meses después, estaba de vuelta en el set, filmando nuevas escenas de acción como si nada hubiera pasado. La dedicación de Walker no se trataba de fanfarronería, era un sentido de deber hacia el público y el personaje. Sus acrobacias no eran actos coreografiados de ostentación, eran desafíos físicos crudos, saltando desde acantilados, peleando en tabernas o galopando a través de tormentas de polvo. Aportó gravedad al arquetipo del western, no a través del diálogo, sino en cada golpe, carrera y caída que realizó él mismo. James Cagney. James Cagney se movía como un bailarín, pero peleaba como un boxeador, y en muchos sentidos era ambos.
En una carrera que abarcó musicales, películas de gángsters y dramas de guerra, la corporeidad de Cagney se mantuvo constante. No solo actuaba, se movía con fuerza calculada, a menudo lanzándose en escenas de acción que dejaban a otros nerviosos de estar cerca de él. En Yankee Doodle Dandy, el ballet de Cagney deslumbró al público, pero detrás de los zapatos de claqué había un un hombre con décadas de entrenamiento endurecido en las calles. Mucho antes de ese papel, ya había realizado sus propias caídas, peleas y acrobacias en películas como El enemigo público. En una escena, atraviesa una mesa, lanza muebles y se estrella contra una puerta, todo hecho en una sola toma, sin almohadillas de seguridad, sin cortes. Ensayaba sus escenas de pelea como si fueran coreografías, a menudo golpeando con contacto completo. Sus golpes no se retenían a menos que fuera absolutamente necesario. Los coprotagonistas aprendieron a bloquear adecuadamente o a recibir moretones. En Ángeles con caras sucias, él corría por escaleras de incendio y por callejones, a menudo saltando sobre escombros y barriles a toda velocidad. Cagney también realizó secuencias bajo el agua en Cada amanecer muero, incluyendo una donde es arrastrado por un guardia de la prisión a un túnel inundado. El agua estaba helada, la iluminación era peligrosa y el estudio advirtió sobre la posible hipotermia. Cagney supuestamente se encogió de hombros y se lanzó. Lo que lo diferenciaba no era la fuerza bruta, era el control total. Cada movimiento era preciso. Incluso cuando las acrobacias se volvían violentas o caóticas, Cagney alcanzaba sus marcas. Nunca dependía de dobles a menos que fuera absolutamente necesario. Para él, actuar significaba presencia, aunque eso significara costillas rotas o ligamentos desgarrados. Trajo realismo a papeles que podrían haber parecido teatrales. La violencia, el peligro, el impacto, todos eran parte de una disciplina perfeccionada no en el escenario, sino en el momento. Charlton Heston. Pocos actores asumieron roles tan físicamente exigentes o históricamente épicos como Charlton Heston. Conocido por sus actuaciones imponentes en Ben-Hur, El Cid y Los 10 Mandamientos, Heston no solo actuó en películas monumentales, las soportó. Ben-Hur presentó una de las secuencias más peligrosas del cine, la carrera de carros. Filmada en los estudios Cinecittà en Roma, la carrera requirió caballos reales, carros reales y colisiones reales. Heston se sometió a un entrenamiento intensivo para dominar las riendas. Durante varias semanas, practicó guiando un equipo de 4 caballos a lo largo de una pista de 600 metros con visibilidad mínima. Para cuando las cámaras empezaron a rodar, podía ejecutar giros a alta velocidad, saltos y derrapes con precisión. Cada llamada cercana fue real. Los carros se volteaban, las ruedas se rompían. Los caballos se encabritaron. Pero Heston nunca retrocedió. El director William Wyler estaba inicialmente reacio a dejar que Heston corriera. Los oficiales de seguros del estudio advirtieron sobre lesiones graves, pero Heston insistió. «No lo creeré a menos que lo haga yo», les dijo. Durante el rodaje, sufrió nudillos agrietados y costillas magulladas por golpes repetidos, pero siguió adelante sin demora. En El Cid, Heston trepó muros de castillo y asaltó puertas con 70 libras de cota de malla y armamento. Filmando bajo el sol español, se derrumbó por agotamiento por calor más de una vez. En Los 10 Mandamientos, se enfrentó a tormentas del desierto, escaló formaciones rocosas y realizó escenas cruzando agua en condiciones naturales turbulentas, incluyendo cambios reales de marea. Lo que hacía único a Heston era su inmersión total. Creía que la experiencia física añadía peso a la interpretación. No simulaba la lucha. La vivía fotograma a fotograma, magullado, pero inflexible. Charlton Heston se destacó no solo como un ícono cinematográfico, sino como un ser humano que trató el riesgo físico como un requisito de la narrativa, no como una carga para delegar. Absolutamente. Aquí hay una última adición para completar la lista con el actor número 16 de la Edad de Oro que arriesgó su vida haciendo sus propias acrobacias, William Holden. William Holden no era el tipo de actor que presumía de valentía, pero su filmografía cuenta una historia de resistencia silenciosa y riesgo calculado. Durante la transición de Hollywood de las películas de estudio cuidadosamente coreografiadas a un realismo más crudo basado en locaciones, Holden se convirtió en una figura que aceptaba el peligro cuando servía al papel. No era un doble de acción, pero estaba lejos de ser cauteloso. En The Bridges at Tocoree, Holden filmó múltiples escenas a bordo de verdaderos portaaviones de la Marina, rodeado de aviones de combate y maquinaria en funcionamiento. La cubierta de vuelo era una zona de alto riesgo, resbaladiza, ensordecedora y estrecha, y Holden se negó a usar un doble para las secuencias de despegue y aterrizaje donde los actores tenían que correr por la cubierta mientras los aviones se preparaban para el lanzamiento. Los miembros del equipo describieron la experiencia como a un paso de la catástrofe. Holden, sin embargo, se movía con una precisión calmada, pero fue durante The Devil's Brigade que su tolerancia al castigo físico se hizo más evidente. En una escena, escaló una pared de roca usando equipo real en uniforme militar completo bajo un bombardeo simulado de mortero. A pesar de resbalar y cortarse el brazo en una roca afilada,
Holden completó la toma. El director se ofreció a volver a filmar con un doble. Él se negó. Holden también soportó terrenos difíciles y un clima impredecible en The Wild Bunch, uno de los westerns más crudos jamás hechos. Filmando en áreas remotas del norte de México, la película exigía cargas a caballo a través de explosiones reales, rápidos cruces de ríos y largas persecuciones a pie a través de aviones del desierto. Holden, entonces cercano a 50 años, mantenía el paso con los miembros más jóvenes del elenco y nunca pidió configuraciones más fáciles. No exhibía sus moretones como medallas, ni alardeaba de los riesgos que tomaba. Para William Holden, la autenticidad era lo importante. Si el papel exigía un salto, arrastrarse por el barro o un roce cercano con una explosión, lo afrontaba de frente con una tranquila y firme determinación.